Saludos queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra. Hoy es lunes, estamos en la quinta ya semana de este tiempo pascual, en donde las lecturas, la liturgia de la palabra del día nos sigue guiando, nos sigue llevando en este viaje misionero de San Pablo en la primera lectura y en este discurso de Jesús en la última cena. Son los dos contextos, los dos ambientes, pudiéramos decir, en que la palabra de estos días se va exponiendo, presentando a nosotros. Uno de ellos, pudiéramos decir, de una manera un poco activa, movible, en donde se va cambiando de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de evento en evento. Sin embargo, en el Evangelio hemos estado escuchando desde la semana pasada estos discursos de Jesús en la última cena, cómo va profundizando cada vez más, cómo se va avanzando cada vez más en la comprensión del misterio de Jesucristo y sobre todo de su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Esa nueva relación con Jesucristo glorioso. Así que estas dos realidades debemos tenerlas en la mente y en el corazón a la hora de adentrarnos a la palabra de cada día en esta semana, en estas semanas. El viaje misionero de San Pablo, Jesús en la última cena, son los dos ambientes, como decía, en donde se nos presenta la palabra. El primero de ellos, como hemos visto en estos días, Pablo está en este primer viaje misionero junto a Bernabé, más aún como discípulo de Bernabé. Bernabé era el cristiano maduro, pudiéramos decir, que se presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, viviendo una fe madura y desempeñando también unas funciones dentro de esta primera comunidad. Este Bernabé se convierte en el guía de Pablo, en el que va delante, pero Pablo es el que ha recibido el carisma, el Espíritu Santo, para predicar, para anunciar la palabra. Otra cosa importante, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles 14, 5 al 18. Decía que otra cosa importante en este viaje misionero de Bernabé y Pablo es que junto a otras escenas del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que ocurre una constante. ¿Cuál es la constante? Persecución, anuncio. Es casi una causa y efecto necesario. Los persiguen en un lugar, van a otro y allí anuncian el Evangelio. Vuelven y los persiguen en ese lugar, van a otro, allí anuncian el Evangelio. Vemos que la primera lectura comienza diciendo que en Iconio llegaron de parte de los gentiles y los judíos para maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Eran las intenciones, la persecución, precisamente por anunciar a Jesucristo, por llevar a los otros a Dios, por tratar de ayudarle a las personas a descubrir una gran noticia que les transforma su vida. Así vemos cómo desde los orígenes de la iglesia, y es algo que hemos repetido constantemente en estos días, desde los orígenes de la iglesia está siempre ahí la persecución de parte de distintos ambientes, para tratar de apagar, para tratar de destruir, para tratar de difamar en ocasiones, de hacerle mal, de hacerle daño a estos anunciadores del Evangelio. Sin embargo, vemos cómo esta persecución siempre se transforma y se convierte en un nuevo anuncio que principalmente lo que quiere es acercar a las personas a la fe. Vemos cómo en este lugar donde llegan, dicen que llegan a Listra. Si vamos siguiendo el mapa del viaje de San Pablo, de los viajes de San Pablo, ellos salen de Antioquía de Pisidia, que queda al norte de Israel, que no es parte de Israel, salen de Antioquía, y de ahí entonces comienzan un recorrido. El recorrido que va siguiendo estos días está como haciendo vueltas en lo que hoy día tiene el nombre de Turquía, del país de Turquía, pero que en la antigüedad eso le llamaban el Asia Menor. Entonces ahí está Pablo yendo de ciudad en ciudad, de sitio en sitio. Entonces en este primer viaje se encuentra en este lugar en donde realiza, como decía, una curación. Pero fíjate el detalle importante que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que Pablo, viendo que tenía una fe capaz de curarlo, le dijo: levántate y ponte derecho. Fíjate que la curación, el milagro, el signo,
viene precedido por la fe, así como pasaba en la vida de Jesucristo. Así que Pablo y Bernabé no eran unos milagreros que iban por ahí haciendo signos, eran unos anunciadores de la palabra, del Evangelio. Y el Evangelio entra por la escucha, y esa escucha del Evangelio se convierte en profesión de fe, en creer. Y el que cree, entonces va sabiendo afrontar de manera distinta todas las cosas, la enfermedad, la pobreza, la persecución, la angustia y tantas otras realidades que experimenta en la vida. Esto es Pablo y Bernabé con su palabra y sus signos, cuando estos paganos que no eran parte del pueblo de Israel, sino que tenían una fe pagana, fíjate cómo menciona ahí Zeus y Hermes, los identifican. A Zeus, que era el padre de los dioses, lo identifica con Bernabé. A Hermes, que era el mensajero de los dioses, el que daba la palabra de parte de los dioses, lo confunden con Pablo. Y quisiera quedarme con una idea al final. Nosotros somos mortales igual que ustedes. Les predicamos el Evangelio. Esto es algo bueno que lo tengamos en cuenta nosotros. Porque a ti y a mí nos encanta mucho contemplar, mirar a las personas, diría yo, verticalmente, como superiores e inferiores. Este es más y este es menos. Este es más capaz porque habla mejor, porque hace más cosas, porque dice más cosas, y este es menor porque no sabe tanto, no conoce tanto. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cultura intelectual, desde el punto de vista de clases sociales, desde distintos aspectos, desde la sexualidad masculino femenino y de tantos ambientes, nos encanta mirar a las personas verticalmente, mayores, superiores e inferiores. Sin embargo, hoy la palabra nos dice, somos todos mortales. La diferencia es que nosotros anunciamos el Evangelio. Nosotros les anunciamos a Jesucristo. Es la única diferencia. Eso no me hace más que ustedes. Y esto es algo que debemos recuperarlo, porque es algo que tenía la iglesia en sus orígenes y es algo que tenemos que valorarlo. Es lo que nos lleva también el Salmo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No nos anunciamos a nosotros mismos, no queremos presentarnos a nosotros mismos. Queremos anunciar a Jesucristo. El ejemplo, el modelo a seguir es Jesucristo. No es Padre fulano, Padre mengano, no es esta persona, no es aquel otro. El ejemplo a seguir es Jesucristo. Y aquellos que me acercan a Jesucristo. Es precisamente lo que nos quiere mostrar esta primera lectura, lo que nos muestra también el Salmo, que es el Salmo 113, la segunda parte del Salmo 113, o el Salmo 114 si lo buscas en la Biblia. Y en el Evangelio de hoy, Jesús une el aceptar y guardar sus mandamientos con el amor. Es la relación que establece el Señor con sus discípulos. Y es lo que hará que nosotros nos convirtamos en la morada de Dios. Fíjate qué hermoso, esta palabra morar o vivir o habitar, se puede decir de distintas maneras, aparecía ayer, domingo, donde el Señor le decía a sus discípulos que les iba a preparar una morada, un sitio, una casa, y aparece ahora de una manera inversa. No solamente voy a prepararles un lugar, sino que ustedes serán el lugar donde habitemos el Padre y yo. Les dice Jesús a sus discípulos. Y ante esta palabra del Señor, ante esta manifestación que le hace Jesucristo a sus discípulos, surge la pregunta de parte de Judas Tadeo, no Judas Iscariote, donde le pregunta acerca de la revelación. ¿Por qué te has revelado a nosotros y no al mundo? Somos mejores que los demás. Fíjate que está siempre en la categoría superioridad e inferioridad. ¿Por qué nosotros tenemos la exclusiva? Le dice Judas Tadeo. Y ante esto el Señor vuelve a insistirle. No es superioridad e inferioridad, es capacidad de amar. Él dice, el que me ame y el que crea mis palabras y el que las guarde, estas palabras que les estoy dando, ese es el que recibe la revelación de Dios. No es que seamos mejores o peores. Lo importante no son los rangos o funciones o lugares que ocupemos. Lo importante es cuánto amor de Dios hay en nuestro corazón. Lo importante es esa capacidad que tengo para amar a Dios y amar a Dios en el hermano también. Eso es lo que nos hace dignos de esa morada de Dios y lo que hace que ese espíritu defensor del que habla la palabra de hoy venga a nosotros y continúe avanzando, haciendo crecer toda esa gracia y presencia de Dios que hay en nosotros. Así que pidámosle al Señor que podamos crecer cada día más en el amor de Dios, que en definitiva es lo único que importa.
que pasemos un día muy hermoso, una noche, y continuamos siempre compartiendo la palabra. Que Dios les bendiga.